Bueno, Lo que leyó. no sé, lo que suele ocurrir al final es que las sociedades, las civilizaciones que llegan a un estado terminal ya no tienen capacidad de defenderse de los invasores, de los bárbaros internos o externos, como llamaba Toynbee. Los bárbaros externos, la cuadro más simple, digamos, que históricamente se ha dado es cuando una civilización que ya tiene pocas capacidades militares, porque no tiene los recursos económicos, la voluntad de defenderse, no tiene la estamina, por así decirlo, moral, es víctima de bárbaros externos, de patipelados bastante más rascas del punto de vista de la civilización, pero que tienen esa energía y esa capacidad militar de los que son más brutos, para decirlo en directa. El caso de las invasiones bárbaras en el Imperio Romano, por ejemplo, que llegaban y llegaban y llegaban y ya no era posible detenerlo, entonces el Estado empezaba a hacer tratos con ellos y les cedía un territorio y los llamaba aliados de Roma, de la República, pero en el fondo eran tipos que habían llegado y no había manera de sacarlo, y poco a poco además invaden el ejército romano, empieza a estar constituido más y más y más por tropas bárbara, y luego los oficiales mismos ya no eran parte de la clase senatorial romana, de la romanidad, sino que eran a su vez oficiales bárbaros semi-romanizados, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que esa sociedad no puede seguir subsistiendo y se convierte en otra cosa. Los mecanismos son distintos, puede haber una desintegración, cuando algo ya es como en un cuerpo que se descompone. Cuando tú te mueres, tu cuerpo se descompone, o sea, se separa en sus partes componentes, ¿no es cierto? Es cierto. Se separa a través del mecanismo de la descomposición. En el caso de la desintegración del Imperio Romano, se integró en la forma de la formación de estos reinos bárbaros. El reino de los francos, lo que era Galia, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, el reino de los ostrogodos, y así sucesivamente, que después se fragmentan en otros más. Bueno, eso ya es una historia de la Edad Media. Todo ese mundo fragmentado, esos reinos a su vez estaban fragmentados interiormente, no eran estados unitarios, con un control de todo el territorio, ni mucho menos, sino que eran grupos de príncipes, varones y dueños de la tierra que tenían sus propios séquitos, sus propias fuerzas armadas, por así decirlo, mayores o menores, y el rey era simplemente uno de ellos, que simbólicamente, porque tenía un poco más de poder, era el rey, y podía congregarlos para una guerra externa, pero básicamente la sociedad estaba totalmente desintegrada en pedazos chicos que eran los feudos. Y eso significa que el comercio se paralizó, se acabó en gran parte. Eso significa que muchas artes mecánicas, como llamaban entonces, también se terminan, se deterioran, y viene lo que se llamó la Edad Oscura de la Edad Media, donde la civilización en su conjunto degrada. Eso es descomposición. Interesante, ¿eh? Interesante. Ahora, ¿cómo van a ocurrir estos fenómenos si es que ocurren todavía en los tiempos modernos, con otras tecnologías, con otras maneras de conservar el conocimiento, con otras lógicas? Quizás está por verse. La historia se repite, pero no se repite igual. Se repite con otras ropas y con otros detalles que pueden ser súper importantes. Yo no soy filósofo de la historia, no me voy a atrever a meterme en especulaciones de qué va a suceder cuando la sociedad norteamericana, por ejemplo, siga avanzando hacia un poder cada vez menor, como cosa que ahora ya los norteamericanos reconocen. El poder total que tenían prácticamente, o casi total, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora ya no existe, y en el fondo se están replegando de muchas áreas donde antes hacían lo que se les daba la real gana. Es cierto. Oiga, Fernando, conclusión, podríamos decir que, independiente que hay irregularidades históricas, como las civilizaciones van avanzando y todo, igual siempre hay una cierta incertidumbre de lo que va a pasar a futuro. Evidente que los detalles son de que nosotros vivimos los detalles, no en las grandes leyes históricas. A nosotros nos influye como individuos las cosas más nimias. No nos influye la decadencia del Imperio Romano, nos influye si Pero llegó o no llegó un bárbaro a nuestra casa, digamos, a sacarnos Claro. nuestras propiedades. Pero se aprende, de Bueno. todo se aprende.